Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es un gozo estar una vez más con ustedes en este momento, mi hermano, que hemos apartado para adorar y exaltar el nombre del Señor. Estamos transmitiendo, mi hermano, desde la ciudad de Barrancabermeja para los amigos que se han conectado en esta hora. Un abrazo, un saludo, que el Señor les bendiga. Quiero recordarles, mi nombre es Xiomara, mi esposo es el pastor Orlando Romero. Somos los pastores de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Libertad en la ciudad de Barrancabermeja. Amén. Así que un abrazo, mi hermano, en esta hora. Que el Señor les bendiga. Les invito, mi hermano, para que se saluden. Ojalá, si pudieran saludarse todos de una vez, sería muy bonito, mi hermano. Hemos visto ese amor fraternal en el chat. Hemos visto esa emoción de saludar a cada hermano. Es un gozo. Esta mañana en la transmisión yo estaba pues pendiente del chat y me alegra, mi hermano, que hay ese sentir como los hermanos, amén, de saludarse, de preguntarse los unos por los otros, amén. Quiero compartir una porción de la palabra en esta hora, en el Salmo 125, que dice: Dios protege a su pueblo. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Amén. Así que, cierto, pastor, lo que dice la palabra del Señor, que los que confiamos en Él somos como el monte de Sion. Amén. Así es. Esperando siempre en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermano, que en Él tiene que estar nuestra esperanza. Amén. Confiar en Él, y eso es lo que hacemos, gloria al Señor, día tras día. Y hermanos, un día a la vez, un día a la vez. Cada día esta mañana, en la enseñanza de esta mañana, veíamos, hay gente que se afana, que se preocupa, pero ¿por qué no, hermanos, confiar en el Señor? Si el Señor, hermano, hasta el día de hoy ha demostrado ser fiel, ha demostrado que sus promesas son verdaderas. Entonces, ¿por qué no confiar en el Señor? Amén. Así es, amén. Qué bonito, mi hermano, y para los amigos que en esta hora se están conectando, Dios les bendiga, nos gozamos. Quiero enviarles saludos de nuestro hermano Domingo, estuvo hablando con el pastor en estos días, que un saludo especial a cada hermano. También estuvimos conversando con el hermano Gustavo Martínez, les envía un saludo. Yo estuve conversando también con nuestra hermana Nancy Tavares, amén, que los extraña, que el Señor les bendiga. ¿Y por qué damos estos saludos así? Porque son hermanos que se conectan de pronto en el canal de YouTube, Pastor Orlando Romero, de una vez para que usted también lo sepa. Ellos se conectan ahí después y ven la transmisión, por eso de pronto a veces no lo vemos en el chat en vivo. También nuestra hermana Marisol, nuestro hermano José Tobar, un abrazo desde aquí hacia John Doe. Ven también la transmisión, ¿cierto, pastor? Amén. ¿Quién más? ¿El hermano Fernando? Hermano Fernando García también se conecta con nosotros. Bueno, varias familias, ¿verdad? Nos ven incluso desde Palmira, en el departamento del Valle. Nos ven algunos hermanos desde Venezuela. Bueno, gloria al Señor. Aquí en Barranca Bermeja, gloria a Dios, por los hermanos de la Iglesia de la Libertad, muchos hermanos de otras congregaciones. A todos y cada uno de ustedes, de verdad, Dios les bendiga por estar atentos a la palabra del Señor. Es un gozo para nosotros llevar la palabra hasta sus vidas. Amén. Así es, hermano. Y vamos a orar presentándole este servicio al Señor en esta hora. Más adelante, pues ya el pastor viene con la predicación de la palabra. Vamos a decirle al Señor que necesitamos de Él, necesitamos su presencia, que se mueva con poder y gloria, mi hermano. Y pues vamos a aprovechar, pastor, hay dos peticiones. ¿Qué han hecho los hermanos? Sí. Hermano Manuel Arroyo hizo una petición para orar por él, por su salud. Y la hermana Marcela también, hay alguien enfermo, creo que es un amigo de ella que está, un amigo de la familia o compañero de trabajo que está algo delicado de salud, está en una UCI y vamos a orar también, ¿verdad? Vamos a orar por él, que se llama Gustavo Ramírez. Ramírez, sí, señor. Hermanos, nos gusta orar al final del culto por las peticiones y yo creo que de pronto también al final del culto podemos orar por su petición. Si usted tiene su petición, por favor, puede escribirla. Nosotros después de esta transmisión seguimos orando por su necesidad, por su petición, pero también vamos a colocarla en esta hora porque estas familias necesitan del Señor urgentemente. Amén. Así que no queremos como desaprovechar esta oportunidad. Iglesia, quiero invitarle a orar. Vamos a orar, amigos. Si usted está ahí en su casita, yo no lo puedo ver, no sé si de pronto no le hemos saludado, mándenos un saludo a usted y más adelante podemos saludarle a través del chat. Pero quiero invitarle en esta hora, vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, necesitamos de ti. Amén. Y orar por estas dos peticiones también especiales. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, acercarnos a ti y de alguna manera distinta, Señor, pero congregarnos, reunirnos a la distancia. Es increíble, Dios. Nunca pensamos que esto iba a pasar, nunca pensamos que íbamos a poder hacerlo, pero Dios, tú has tenido el control. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por este momento que apartamos aquí en mi casa, pero que los hermanos también apartan este instante, Dios, para orar, para bendecir tu nombre, para adorarte, para decirte, Señor, gracias. Gracias por lo bueno que ha sido esta semana. Gracias porque has suplido diferentes necesidades. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano de poder, de misericordia en mi vida, en mi familia, en la vida de los hermanos, porque han llegado testimonios de lo que tú estás haciendo en los hogares, de lo que tú estás haciendo en los hijos, lo que tú estás haciendo en la economía, Señor. Gracias. Queremos bendecirte, Dios, y decir que no hay nada
como tú, que aquí estamos, Señor, dándote, Dios, esta ofrenda de adoración, de alabanza, de adoración. Te damos gloria, Rey, pero queremos aprovechar también este momento, Rey, estas peticiones. Señor, mira a Gustavo Ramírez, Señor, mira a este hombre, Señor, nuestra hermana Marcela, Rey, de una compañera de trabajo, es como un hermano, nosotros no lo conocemos, pero queremos rogarte, Señor, por favor, por este hombre. Dice que es la UCI, Señor, que está delicado. Esta familia necesita de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos. Tú has hecho milagros, has sanado también la hija de nuestra hermana Lina, Señor. La hermana, Señor, también estuvo delicada del COVID. Y tú ya esa mujer, Señor, ya salió, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer. Creemos que en esa hora puede llegar dice esa familia, Dios mío, que está atravesando, Señor, por ese dolor en esta hora, Padre. Mira a los que pueden conocer que hay un grande en los cielos poderoso. A través de este milagro pueden conocer, Dios amado. Por favor, Señor, rogamos por ese hombre, Señor. Le lo colocamos en tus manos. Ayúdanos a conocer, Dios, una buena noticia, Dios, que tú le has sanado. Ten misericordia. Creemos. Tú lo puedes hacer, por eso lo rogamos, en el nombre de Jesús lo pedimos. También por nuestro hermano Manuel Arroyo, aleluya, que se ha estado con fiebre en esta hora. Mami, también, Dios amado, aleluya. Señor, su mamá, reprendemos esa enfermedad. Hoy la echamos fuera en el nombre de Jesús. Líbrale de toda acechanza de Satanás, Señor, de todo peligro, Dios amado, de todo virus que pueda afectar su vida, Padre. Por favor, dale paz en el corazón, Señor, a mi hermano Manuel. Aleluya. Guarda a su mamá, Señor, por favor. Nuestra hermana Indira también ha pedido oración por sanidad, Señor, obra. Tú has estado, Dios, obrando también, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer. Oh Dios, gracias por este momento. Bendice este culto, Señor. Permite que podamos sentir tu presencia aquí nosotros y allá mis hermanos, en sus casas, en sus trabajos, donde esté, o aún, Señor, en la distancia, con el tiempo, cuando puedan ver esta predicación, también puedan sentir tu presencia. Espíritu Santo, llena con gozo a mis hermanos, llénalos con gozo de paz, Señor, sabiendo que tú, Señor, cuidas a tu pueblo, que eres tú, Señor. Te damos gracias. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos. Los queremos mucho, los extrañamos. Compartan este link, hermano. Hemos visto que ha llegado a diferentes países, ¿cierto, pastor? Estábamos mirando qué día es la página. Y es un gozo. El pastor me dijo, tómale una foto para tener ahí como ese testimonio. Y la tomé, hermano, no me acuerdo dónde la dejé. Así que, hermano, ha llegado a Ecuador, a Bonaires, que le... Argentina. Sí, hermanos, es increíble. Así que, por favor, comparta la página. Dele seguir a la página aquí del Movimiento Misionero Mundial Barranca Bermeja La Libertad. Y al canal de YouTube, Pastor Orlando Romero. Amén. Es un gozo, mi hermano. Vamos a adorar, exaltar el nombre del Señor. Así que los dejamos para que usted se goce en este momento, adorando al Señor. Amén. Amén. Vamos a levantar allí sus manos al cielo, hermano, y adore a Dios, adórele. Mientras entramos a la alabanza, gloria a Dios, los músicos de la iglesia, hermano, en este momento entran a adorar al Señor. Amén. Pero usted puede adorarlo ahí en su casa. Adórele, adórele. Adore a Dios y bendiga el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Dios bendiga, hermanos. Una vez más aquí en este lugar. Vamos a adorar al Señor, vamos a saltar el nombre de Cristo. Aleluya. Así que yo los invito a que cierren sus ojos y empiecen a alabar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor está aquí una vez más. Aleluya. Cierre sus ojos y levante sus manos y dígale, Señor, gracias una vez más, Dios, porque estoy aquí para adorarte, Señor, para exaltarte, Cristo Jesús. Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, Señor. Oh Padre Celestial, eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Dios. Aleluya, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Oh,
Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno, ¿verdad? Sí, ¿cuántos estamos esperando al Señor? Él prometió volver y volverá, mi amado hermano, volverá. Yo lo estoy esperando, sé que usted también. La iglesia del Señor está esperando a Cristo. Gloria a Dios. Saludo nuevamente a todos y cada uno de los que se han conectado. Que Dios les bendiga. Nos gozamos de poder llevar la palabra hasta sus vidas, hasta sus hogares. De verdad que es un gozo. Amén. Que Dios bendiga a cada una de las familias que se congregan en esta hora a través de su celular, a través de la pantalla del televisor en YouTube, y que pueden escuchar la palabra de Dios en esta hora. De verdad, Dios les bendiga y recompense su fidelidad. Vamos a entrar a la palabra, mi amado hermano. Hemos titulado el tema, el cambio de mentalidad en cuanto al pecado. Amén. Mire que estábamos cantando hace un instante que Cristo volverá. Claro, y va a volver, pero ¿quién viene? Pues viene, hermano, por una iglesia que se esté guardando en santidad. Una iglesia que esté viviendo en integridad. Amén. Así que el Señor, hermano, viene por su novia, pero debemos estarlo esperando. Amén. En pureza, en integridad en nuestra vida. Entonces, de eso vamos a hablar. Escúcheme, el cambio de mentalidad en cuanto al pecado. ¿Sí? Y voy a basar la palabra en Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Lucas 13, versículos del 1 al 5. Gloria al Señor. Y mire lo que dice la palabra en este texto. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos ustedes van a perecer igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Vuelve y repite versículo 5, les digo que no. Antes, al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Amén. Todos perecerán igualmente. Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, yo te ruego y te suplico que bendigas tu palabra, Señor, en esta noche. Oh Dios maravilloso, por favor, habla a cada vida que en esta hora se conecta, Dios mío, que está oyendo tu palabra con fe y que esta palabra los lleve al arrepentimiento para vida eterna en Cristo Jesús, Señor, aleluya. Oh Dios, anhelamos estar en tu presencia algún día, Dios amado. Anhelamos, Dios mío, aleluya. Si tú te tardaras en venir, has prometido volver por segunda vez. Pero si te tardaras, Señor, anhelamos ir a tu lado, Dios. Voy pues a preparar morada para vosotros, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Allá, Señor. Allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Queremos, Señor, ir a ese lugar, a la Nueva Jerusalén. Oh, gloria a Dios, queremos ir a donde tú estás, Dios amado. Y para eso es necesario, Dios mío, que procedamos al arrepentimiento, Señor. Que procedamos a un cambio de vida, a un cambio de mentalidad en cuanto al pecado. Dios, bendice esta palabra, yo te lo ruego y te lo suplico en esta hora, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Sabe, mi amado hermano, que el tema, gloria a Dios, del cual está tratando Lucas, en estos pasajes, en estos primeros 5 versos del capítulo 13, pues dice que algunas personas, o sea, el texto más o menos lo que dice es que a algunas personas se le acercaron a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron que unos galileos, Pilato había dado la orden de matarlos, ¿verdad? La razón por la cual le contaban al Señor lo que Pilatos había hecho era porque la gente de esa época tenía la creencia, escúcheme, de que cuando a alguien le pasaba una tragedia era porque había pecado. ¿Sí? Hasta el día de hoy mucha gente sigue creyendo eso. Mucha gente sigue pensando que cuando a alguien le pasa algo malo, especialmente si es un cristiano, entonces es porque está en pecado. Pero eso, escúcheme, es una verdad a medias.
Es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque la verdad es que a veces a la gente buena también le pasan cosas malas. ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor. A la gente, gloria al Señor. A la gente buena, repito, también a veces le pasan cosas malas, ¿sí o no? Por eso Jesús les dice, ¿acaso ustedes piensan que ellos, por haber padecido tales cosas, eran más pecadores, verdad, que ustedes? Versículo 3, les digo que no, que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y pone el ejemplo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Hubo una especie de terremoto en aquella época, y sí, una torre cayó, mató a 18 personas, ¿verdad? Jesús les dice, ¿ustedes piensan que esos eran más culpables que todos en Jerusalén? El Señor dice, no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Entonces, fíjense que en los primeros pasajes de Mateo encontramos el primer mensaje de Jesús, ¿sí? Y aquí, en este pasaje de Lucas, y a lo largo de toda la Biblia, seguimos encontrando el mismo mensaje, el mismo. ¿Cuál fue el primer mensaje que Jesús dio? Cuando él empezó a predicar, empezó su ministerio. El Señor a los 30 años, conocemos, empezó su ministerio mesiánico, ¿verdad? O sea, se reveló como el Hijo de Dios. ¿Cuál fue el primer mensaje? El primer mensaje que el Señor dio fue, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 17. Esa fue su primera predicación, por decirlo así. Arrepiéntense, arrepentidos. Bueno, ese mismo mensaje continuó a lo largo de todo el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Hasta el día de hoy, ese mensaje no ha cambiado. Amén. El mensaje de Cristo para toda la humanidad sigue siendo el mismo. Arrepiéntanse de sus pecados, nos dice el Señor a todos, ¿verdad? Si quieren entrar al reino de los cielos, arrepiéntanse, arrepentíos. Eso nos deja claro una cosa. Bueno, que el mensaje del Evangelio no es un ruego de parte de Jesús. Está claro. El Señor no está rogando para que seamos salvos, no. Escúcheme. En otras palabras, no se imagine a Jesús rogándonos y diciéndonos de rodillas, ay, por favor, yo te suplico que me dejes entrar en tu corazón. ¿Sí? Por favor, di que sí, que me aceptas. No. Así no es. Porque el Señor no vino a rogarnos que le abriéramos nuestro corazón. El Señor vino a ordenarnos que nos arrepintiéramos. ¿Ve la gran diferencia? Porque nosotros no le hacemos un favor a Cristo cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Al contrario, es Cristo el que nos hace un favor a nosotros de salvarnos. Cada cosa en su lugar. Porque algunos se imaginan, no, que Jesucristo, pues de alguna manera nos suplica. No, hermanos, Él no nos suplica, nosotros le suplicamos a Él que nos perdone. Así debe ser, a eso vino. Por eso el llamado de Cristo para que seamos salvos lleva implícito ese mandato, arrepentidos, arrepiéntanse. De hecho, mientras una persona no se arrepienta de sus pecados, mientras que una persona no sienta el peso, el agobio de su pecado, y esa persona no desee ser liberado del pecado, el Señor no podrá salvarlo. No podrá salvarlo. De hecho, déjeme decirle algo. Si es cierto que Dios es todopoderoso, ¿cuántos lo creen allá donde están? Yo lo creo con toda mi alma. Claro que el Señor es todopoderoso. Escúcheme, decimos que todo lo puede. Sin embargo, escúcheme, hay algo que Dios no puede hacer. Parece una contradicción. Quiero que me entienda bien. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿Qué no puede hacer Dios? Bueno, llevar al cielo a una persona que no se arrepiente de sus pecados, que muere en sus delitos y pecados, que a propósito rechazó a Cristo. ¿El Señor es todopoderoso? Sí, pero no se contradice la palabra de Dios. Amén.
Dios, arrepiéntanse de sus pecados. Mire, todos los hombres, esto es importante, todos los hombres que tuvieron un encuentro con Jesucristo, escúcheme, y que reconocieron su verdadera condición como pecadores, tuvieron un cambio radical en su vida, un cambio total. Claro, es importante aclarar algo. No confunda el proceso de santificación, que es un proceso paso a paso, poco a poco, con un cambio de mentalidad y de actitud en cuanto al pecado. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo, sí, lo primero que ocurre es un cambio de mentalidad en cuanto al pecado. O sea, ya no quiere seguir practicando los pecados que practicaba. Puede ser que de una vez no crezca espiritualmente. Eso, el crecimiento espiritual es poco a poco. La persona irá madurando, la persona irá conociendo más de la palabra, la persona poco a poco algún día irá predicando la palabra, irá evangelizando. La persona, como un bebé, poco a poco irá comiendo solito, se irá aprendiendo a vestir solito, irá a la escuela solito. Así pasa también con un nuevo creyente que ha nacido de nuevo. El crecimiento espiritual es distinto al cambio de mentalidad en cuanto al pecado. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando alguien le rinde su vida a Jesucristo? Le entrega su vida a Cristo. Digamos, alguien hoy, con esta predicación, Dios le habla y decide entregarle su vida a Cristo. Lo primero que va a ocurrir en su vida es que su mentalidad, su actitud hacia el pecado cambia. Después vendrá el crecimiento. Amén. El crecimiento espiritual. Te voy a poner un ejemplo de la Biblia. Leví, el cobrador de impuestos, ¿sabe? Llegó a convertirse en uno de los 12 discípulos de Jesús. ¿Quién es Leví? Es el mismo apóstol Mateo. ¿Sí? Amén. Uno de los 12. Mire lo que pasó con este hombre. Lucas capítulo 5 versículo 27. Mire lo que dice. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, o sea, Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué era? Bueno, aquí, ¿qué era un publicano? Era una persona encargada de cobrar los impuestos para Roma. Ahora, el problema era, escúcheme, el problema era que en aquella época Roma dominaba a los judíos y los cobradores de impuestos eran judíos. O sea, contrataban a judíos para cobrarle a los mismos judíos. Mejor dicho, un vecino le cobraba al otro de parte del imperio. Pero es que había un problema. El problema no era tanto que le cobraran los impuestos. El problema era que ellos ganaban un porcentaje por esos impuestos y a veces le aumentaban. Entre más cobraban, el porcentaje era más alto. Entonces ellos cobraban injustamente y se enriquecían, ¿verdad? Aprovechaban para robar a su misma gente. Les cobraban de más. Entonces, claro, Leví era despreciado por los otros hebreos, por los otros judíos, por ser publicano y por hacer eso. Entonces, a ese publicano fue al que Jesucristo vio sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígame. Mire, usted no va a ver en la Biblia que le rogó. Yo no veo un ruego. Le dijo, sígame. ¿Le rogó para que lo siguiera? No. No le dijo, Leví, si usted quiere, me puede seguir. Venga, manito, venga, no sea malito. Venga y me sigue. No, eso no le dijo. Le dijo, si usted me sigue, seguramente le habrá dicho así, será. Le dijo, oiga, lo vio sentado en el banco de los tributos y le dijo, Leví, si usted me sigue, yo lo voy a hacer rico, millonario. No, tampoco le digo eso, porque hay gente que cree que si sigue a Cristo, entonces se va a volver rico. Lo siguen por interés. Interés, ¿cuánto vales? De hecho, Leví ya era rico por todo lo que robaba. ¿Sí o no? Pero no le digo, el punto es que no le digo, ay, por favor, di que sí, no sea malito, sígame. No, sencillamente Jesús le dijo, sígame. ¿Y qué dice la Biblia? Mire la respuesta, versículo 28.
Y dejándolo todo, Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Ya, así de sencillo. La enseñanza para nosotros, ¿cuál es? Hombre, que Cristo no vino a rogarnos, ni a suplicarnos. No, Él no vino a rogarnos que fuéramos sus discípulos. Vino a ordenarnos que nos arrepintiéramos de los pecados. Esa es su predicación. Si una persona no está dispuesta a dejarlo todo para seguir a Cristo, es porque no está aceptando el ofrecimiento de vida eterna que Él le hace. No lo acepta. Si alguien no está dispuesto a dejarlo todo, es porque no está aceptando el llamado de Jesús. Ahora, usted tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno. Usted tiene que estar dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Porque es que si no, no hay conversión. Y si no hay conversión, no hay salvación. Por eso repito, todo aquel, escúcheme, que tiene un encuentro con Jesucristo y que reconoce su verdadera condición de pecador, tiene un cambio radical en su vida. No puede seguir siendo el mismo. En cambio, escúcheme, o sea, el cambio de actitud en cuanto al pecado es inmediato en alguien que le entrega su vida a Cristo. Después vendrá el proceso de santificación, sí, un proceso de madurez, de crecimiento espiritual, pero eso es otro tema, ¿verdad? Lo cierto es que el que acepta seguir a Cristo debe mostrar cambios en su vida, ¿sí? Debe demostrar con hechos que ha tenido un encuentro personal con el Señor. Mire lo que pasó con Leví. Lucas 5, versículo 29. Dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Sí. ¿A quién le hizo el banquete? A Cristo. Ahora, ¿por qué le hizo un gran banquete? Bueno, porque según el versículo que acabamos de leer, Leví lo dejó todo. Aceptó el mensaje del evangelio, entonces hizo el banquete, probablemente para aprender más de Jesús, para poder conversar con él. En ese banquete, dice la Biblia, que mire quiénes habían ahí. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, ¿a quiénes invitó Leví? Lógico, escúcheme, pues él invitó a otros publicanos. ¿Sí o no? A otros. Otros que también necesitaban escuchar la palabra de Dios. Otros que también, igual que él, pues él ya se había arrepentido, pero los otros eran corruptos todavía. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo pretende usted que Leví hubiera invitado gente honesta, gente de bien, ¿sí? Gente, mejor dicho, ángeles? No. ¿Cómo pretende que los hubiera invitado? Si eso, él no era amigo de gente honesta, era amigo de publicanos, era colega de ellos. Entonces, la misma naturaleza nos enseña, hermano, que los leones, ¿con quién se juntan? Con leones. ¿Sí o no? Los caballos se juntan con caballos. ¿O será que un caballo se va a juntar con un león? No creo. ¿Verdad? Es normal, hermano, los cristianos se juntan con cristianos. Los adúlteros se juntan con adúlteros, los ladrones con ladrones, eso es lógico. Entonces la pregunta es, ¿a quién más iba a invitar Leví? ¿Sí o no? ¿A quién más iba a invitar? Entonces, esa pregunta, hermano, también es para nosotros. Escúcheme, a propósito, ¿con quién se junta usted? ¿Con quién se está juntando usted? Porque el refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, el versículo 30 dice, escúcheme, que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Los escribas eran los que copiaban, por eso se llama escribas, los que escribían las escrituras, las copiaban, ¿verdad? Y los fariseos eran los encargados de enseñarle la ley a la gente. El asunto, hermanos, es que a la ley de Moisés, los fariseos le habían agregado normas humanas. O sea, escúcheme, doctrinas de hombres, y lo habían elevado esas normas humanas, esas reglas, al mismo grado de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, ya le daban más importancia a esas normas, escúcheme, que a la palabra de Dios. Por eso fue que en una oportunidad los fariseos acusaron a Cristo de que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Entonces
Para ellos era más importante que la gente se lavara las manos en lugar de tener una conciencia limpia. Entonces Jesús les dijo, no señor, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, es lo que sale de su boca, ¿verdad? Porque lo que sale de la boca evidencia lo que hay dentro del corazón. ¿Es así? ¿Usted quiere conocer a alguien? Escúchelo hablar. En el corazón de los pecadores, hermano, ¿qué hay? Malos pensamientos, adulterio, homicidios, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos escribas y fariseos, la Biblia dice que murmuraban contra los discípulos y decían, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Fíjese usted. Criticaban porque, bueno, ¿qué estaban haciendo allá? Evangelizándolos. No fueron en sí a una fiesta como tal, no, fueron a hacer su labor con Jesús. Pero para ellos eso era un escándalo. Y miren lo que Jesús les dice. Respondiendo Jesús les dijo, mire hermano, me aterra, es que la Biblia, hermano, es profunda. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Los enfermos sí. Jesús les dijo, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está. No he venido a llamar a angelitos. Yo he venido a llamar gente que está poseída incluso por demonios a que se arrepientan de su pecado. ¿Sabe cuál es el peor obstáculo que tiene un pecador para llegar al cielo? El peor obstáculo que tiene, hermano, escúcheme, es que su orgullo no le deja aceptar que es pecador. Ese es el problema. No acepta a esa persona que es pecador. Se cree muy justo, se cree muy inteligente. Es más, cree que los demás son los únicos malos. Ay, él se cree bueno, se cree un santo. Ese es el obstáculo más grande que tienen los pecadores, escúcheme, para no llegar al cielo. No, porque Cristo ya lo hizo todo. Pero es que hay gente, hermano, escúcheme, ¿sí? Que se creen, o sea, se justifican a sí mismos. Si se justifican a sí mismos, ¿cómo espera que Dios los justifique? Por eso es que el Señor vino a llamar a esas personas, escúcheme, que reconocemos que le hemos fallado. ¿Sí? ¿Usted reconoce que le ha fallado al Señor? ¿Lo reconoce? Amén. Cristo vino a llamar a los pecadores que se quieran arrepentir. El problema, hermano, es que hay mucha gente que se cree buena en su propia opinión. Mucha gente dice, no, es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Bueno, pero no se dan cuenta que Jesús, escúcheme, recibe únicamente a los que sí reconocemos que somos pecadores. Yo soy un pecador, hermano, arrepentido por la misericordia de Dios, que por su gracia, hermano, me ha rescatado con su sangre, igual que a usted, mi amado hermano, y que hoy, hermano, procuramos vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? El asunto, hermano, es que los que no reconozcan sus pecados van a perder su alma. El Señor no va a poder hacer nada por esas personas, nada. Porque además, pastor, ¿cómo así? No, es que ya lo hizo todo. Ahora quien tiene que reconocer el pecado es el pecador para ser salvo. ¿Sí o no? Ya el Señor hizo su parte. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice, mire, aquí viene un detalle, hermano. Lucas 18, 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí está. O sea, ellos se creían muy justos. Y dice, y menospreciaban a los otros. Les contó esta parábola. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo terrenal que ilustra una verdad espiritual. ¿Sí? Entonces, a esos que se creían justos, angelitos, les contó esta parábola. Les digo, versículo 10, estoy leyendo Lucas 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Bueno, Jesús no se andaba con rodeos, ¿sí o no? Era directo. ¿Quiénes lo estaban oyendo? Fariseos y publicanos. Fue al grano. Por eso el evangelio no le gusta a más de uno. Y es que el evangelio, hermano, a veces le ofende, entre comillas, ¿sí? Porque a nadie le gusta que le digas, ve adúltero, ve pecador, arrepentite. ¿Sí? ¿Oíste? Ve, vos que sos, que robás, ¿sí?
le roba lo ajeno. Entonces, arrepentite del pecado. No, eso a la gente no le gusta. Se ofende, ¿y este quién es? No, claro que no lo dice el pastor, lo dice la Biblia, no lo dice el Señor, ¿sí? Pero el evangelio no le gusta, ni a los fariseos ni a los publicanos. Todavía no le sigue gustando a más de uno, ¿sí? Pero tenemos que enseñar la palabra. Jesús sabía, hermano, que los fariseos y los publicanos se creían muy justos. Entonces les dice, bueno, fíjense, 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba solo. Eso dice la Biblia, oraba consigo mismo. Oraba solo. Porque hay gente que no le gusta orar, porque oran solos. Ahí, o sea, hablan solos ahí. ¿Sí? Y mire lo que decía de esta manera. Dios, es que mire, hermano, es que Padre del cielo, ¿cómo no iba a orar solo? ¿Cómo iba a estar Dios en esa oración? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, yo no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros. No soy como este publicano que está aquí al ladito mío. Padre del cielo. O sea, él se creía un ángel, pues, le faltaban ir a las alas. Mira lo que dice, ayuno 2 veces a la semana. 2 veces a la semana es casi 100 veces al año. ¿Sí o no? Casi 100 veces. Ahora, ¿qué hace más de una persona hoy en día? ¿Qué hacen? Hay gente que ayuna, hermano, 40 días seguidos. Pero, escúcheme, ayunan, pero siguen mintiendo, siguen planeando su maldad, siguen, hermano, con su mal genio, sigue Padre del cielo, hermano. Siguen con sus mentiras. Y la Biblia enseña que el verdadero ayuno es dejar de pecar. ¿Sí o no? ¿Qué es más importante para Dios? Que la gente no coma carne, por ejemplo, en Semana Santa. Por ejemplo, hay gente que no, es que yo no voy a comer carne porque es pecado. Entonces, toda una semana dejan de comer carne y eso el precio del pescado, que tan rico que es el pescado, hermano. Y lo que hacen es que sube el precio del pescado esa semana. ¿Cómo la ven? Se pone más caro que la carne, porque como dejan de comer carne, entonces el precio del pescado sube, ¿verdad? ¿Y qué es más importante para Dios? ¿Que la gente no coma carne durante esa semana o que la gente deje de pecar? Lógico que dejen de pecar, ¿sí o no? Pero la gente cree que le hacen un favor a Dios si dejan de comer carne por una semana, o por ejemplo, si dejan de fumar por unos días, o si dejan de tomar trago, cervecita por unos días. O sea, creen que eso es suficiente y con eso creen que ya son muy buenas personas. Pero hay gente, hermano, que cree que Dios negocia con el pecado. O sea, creen que si dejan un pecado por unos días, ya tienen contento a Dios. No es por unos días. El otro día, hermano, estuve en un lugar y había fui a cortarme el poquito pelo que todavía me queda. Entonces entró un muchacho y empezó a hablar con la persona que me estaba cortando el cabello y le decía, no, es que a mi novio, o sea, un muchacho, decía que tenía su novio, lo metieron preso. Entonces le dijo al otro peluquero, es que yo le prometí a Dios que si me lo saca libre, entonces ya llevo 15 días que no tengo nada con nadie. O sea, se refería a fornicar, ¿sí o no? No. Llevo 15 días que no tengo nada con nadie. Me has tenido de carne, decía él. Y me voy a aguantar todo un mes y me lo saca libre. Hermano, da tristeza. O sea, da tristeza. Piensan, escúcheme, que si dejan un pecado por unos días, con eso tienen contento a Dios. Pero no es verdad. Se autoengañan. Ese tipo de personas que piensan de esa manera, escúcheme, es a quienes representan los fariseos, ¿verdad? Este hermano se cree más buena, mejor. Escúcheme, no, todos somos pecadores, la Biblia lo dice. Ni yo tampoco estoy pretendiendo hoy creerme mejor que nadie. No, hermano, ya lo decía, somos pecadores a los cuales el Señor ha rescatado, ha limpiado. ¿Todavía fallamos? Sí,
Claro, claro, que Dios tenga misericordia, pero procuramos, hermano, vivir para agradar a Dios. Cuando le fallamos, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, nos hemos alejado del pecado ya, hermano, no es la vida que practicamos, no es la vida que tenemos por costumbre. O sea, ese no es nuestro estilo de vida. El asunto, hermano, es que Cristo, repito, no vino a llamarnos a la... no vino a llamarnos al arrepentimiento por unos días, mejor dicho, ¿verdad? Vino a llamarnos al arrepentimiento, hermano, para siempre. Sí, no es por unos días, por una semana, por unos meses. Cristo vino a llamarnos al arrepentimiento para toda la vida. Entonces, el publicano simboliza a esas personas que son pecadores, pero escúcheme, que cuando les llega el mensaje a su conciencia, reconocen su verdadera condición. Amén. El fariseo dice en el versículo 12, él dijo, ayuno 2 veces a la semana, o sea, mejor dicho, casi 100 veces al año. Doy diezmos de todo lo que gano. Era buen diezmador. Pero ¿el diezmo lleva al cielo? No. El diezmo no lleva al cielo. ¿Sí? Amén. Mire, una vez, hago un paréntesis acá. Una vez escuché un testimonio de 17 jóvenes que fueron al infierno. Entonces Jesús estaba con ellos allá, supuestamente. Y había una señora allá que se estaba quemando en el infierno. Entonces uno de los muchachos le preguntó, Señor, ¿por qué está esta mujer aquí en el infierno? Entonces Jesús le dijo, es que ella no diezmaba. Ay, Padre del cielo. Eso quiere decir entonces que si un ateo diezma, entonces va al cielo, porque como si diezmaba. No. Nada que ver, hermano. Fíjese que existe gente peor que el fariseo. Sí, hay gente peor. Al menos ese fariseo, escúcheme, se justificaba a sí mismo, pero hay gente que no solamente se justifica a sí mismo, sino que no ayuna. Este ayunaba. Hay gente que ni siquiera ayuna. Hay otro que ni siquiera diezman. No porque el diezmo salve el alma. No, es que eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Verdad? Pero este ayunaba, diezmaba, oraba, iba a la iglesia. Pero hay gente peor, que ni rajan ni prestan el hacha, ni diezman, ni ayunan, ni oran, ni van a la iglesia. Y se creen mejor que los demás. Ahora, ¿puede existir gente peor que un fariseo? Sí. Ni raja ni presta. Amén. Entonces, fíjense en el versículo 13. Más el publicano nos representa en este caso a nosotros los que, hermano, reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Escúcheme, el publicano, es decir, el ladrón, el estafador, el que se aprovecha, los demás. Dice la Biblia, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, hermano, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, Señor, yo soy un pecador, Señor, perdóneme, ayúdeme, Dios mío. ¿Sí o no? Hermano, algo sucedió en el corazón de ese hombre, como le sucedió a Leví. Este publicano sentía vergüenza delante de Dios por sus pecados. Se sentía indigno. El hombre golpeaba su pecho como señal de que reconocía su condición de pecador. Lo mismo pasó con la mujer samaritana, ¿se acuerda? Allá, si usted quiere, lo lee en casa, Juan capítulo 4. Allí está la historia de la mujer samaritana. Pero se lo resumo. Ella reconoció su pecado. ¿Cuántos maridos había tenido? 5 maridos. Y el que tenía no era el marido. 6 hombres. Llevaba, hermano, una vida pervertida. Ahora, compárenla con el joven rico, un avaro. Tanto la samaritana como el joven rico, los dos tuvieron un encuentro con Jesucristo. Pero la diferencia entre uno y otro, hermano, es total. ¿Sí o no? La samaritana está en el cielo. En cambio, el joven rico está en el infierno. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana reconoció su condición de pecadora. Se arrepintió, aceptó a Jesucristo, Dios, Señor,
bájame de esa agua. En cambio, el joven rico, ¿qué? Se fue detrás de su avaricia. ¿Qué diferencia, sí o no, entre el uno y el otro? ¿Y qué diferencia entre el publicano y el fariseo? ¿Usted y yo somos mejores que los del mundo, que los inconversos? No, no, pero ¿qué diferencia? O sea, no sé si me voy a entender. ¿La samaritana era mejor que el joven rico? No, quizás era hasta peor, porque el joven rico dice que honraba al papá y a la mamá, guardaba la ley. Le preguntó a Jesús, ¿qué me falta? Y Jesús le dijo, no, pues venda todo y sígame, ¿sí o no? O sea, deje su avaricia. ¿Cuál de los dos era mejor ante la sociedad? El joven rico, digamos, era más, mejor visto ante la sociedad que la samaritana, pero el uno está en el infierno y la samaritana está en el cielo. Somos mejores que los del mundo, que los estafadores, que los ladrones, que los... ¡No! ¿Pero qué marcó la diferencia? Que reconocimos nuestra condición de pecado y decidimos arrepentirnos delante de Dios y cambiar la mentalidad en cuanto al pecado. Amén. Y estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Todos estamos en un proceso de crecer cada día en el camino del Señor. Eso marcó la diferencia para Dios entre nosotros y los que rechazan a Cristo. Yo espero estarme haciendo entender, hermano. Amén. Mire el versículo 14. Amén. Os digo que este descendió a su casa, o sea, el publicano. Dijo Jesús, les digo, mire, este publicano descendió a su casa justificado, o sea, limpio, antes que el otro. ¿Qué es ser justificado? Bueno, es ser declarado justo por Dios. Sí, Señor. Justificado es que Dios nos ve como puros, nos ve limpios, nos ve, somos justos, sin serlo, sin serlo. O sea, ese publicano no era un hombre justo, fíjese. Pero delante de Dios sí lo era, ya Dios lo limpió, lo justificó, Él tomó su lugar, el que le correspondía a ese publicano en la cruz del Calvario. Y ahora Dios lo veía justo, allá está en el cielo también. ¿Ve? Nosotros éramos justos, no, pecadores, pero Dios nos ve justos porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué marca la diferencia entre uno y otro? Hermano, si reconocemos o no nuestra condición delante de Dios. Por eso cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar unas sorpresas. Por ejemplo, nos vamos a encontrar mucha gente en el cielo que hoy en este instante están en las cárceles, por ejemplo, por ladrones, por asesinos, por violadores, por estafadores, por vendedores de droga. Escúcheme, pero reconocieron su condición de pecadores delante de Dios, se arrepintieron de sus pecados, le rindieron su vida completamente a Jesucristo, hermano, cambiaron su mentalidad en cuanto al pecado, ¿ves? Se arrepintieron, le rindieron su vida a Cristo y el día que partan de este mundo irán al cielo. Y allá nos vamos a aterrar y vamos, ¿cómo? ¿Fulano de tal en el cielo? Sí, Señor, fulano de tal en el cielo. Como la samaritana, como el publicano. ¿Ve? Y gente que aquí veíamos como que, wow, muy santos, muy buenos, muy puros, como el joven rico, no estarán allá. Es más, imagínese que usted llega al cielo y ve a Garabito de Ujier allá en el cielo. ¿Usted quién es Garabito? No lo confunda. Garabito es el que violó, creo que más de 200, 300 niños aquí en Colombia. ¿Sí? Le dicen el monstruo, ¿sí? A Garabito. Algunos dicen que se convirtió al evangelio. No me consta, ¿no? Pero imagínese que usted llega y lo encuentra allá, que sí de verdad se convirtió al evangelio y que se arrepintió de sus pecados. ¿Cómo? Ese, pues bueno, si se arrepintió de sus pecados y vive para agradar a Cristo, hermano, allá estará. Yo sé que es incomprensible para la mente humana, pero ese es Dios, esa es la bondad de Dios. Veremos gente que jamás pensamos que íbamos a ver. Y no veremos gente que jamás pensamos que no íbamos a ver allá.
El asunto, hermano, son las sorpresas que nos vamos a llevar. ¿Sí, no? Cuando no veamos a más de uno que pensábamos que sí iba a estar. Entonces, dijo Jesús, os digo que el publicano, pecador que estafaba con los impuestos, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, qué duro es humillar, es difícil. ¿Sí o no? El que se humilla será enaltecido. Ahora, el que se enaltece, hermano, es el que no reconoce. Que se enaltece es el que se cree mejor. Y el que se humilla, pues es el que sí reconoce su condición. Por eso, uno será humillado y el otro será enaltecido. La pregunta es, ¿habrá alguno tan justo que no necesite el perdón de Dios y que no necesite la sangre, el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Habrá alguno? No, por supuesto que no. No existe ninguno. La Biblia lo dice, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a entrar al cielo, hermano, por pura gracia. Es un favor que no merecemos. Vamos a entrar al cielo, sí, pero por pura gracia de Jesucristo, no más. Ahora, cualquier iglesia, cualquier predicador que diga que predica el evangelio, pero no hace un llamado a las almas a que se arrepientan de sus pecados, está predicando otro evangelio que no es de la Biblia. Está predicando un evangelio distinto al evangelio de Cristo. ¿Sí? Porque el verdadero evangelio, hermano, es el que hace un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? No el que hace un llamado a sembrar plata para cosechar más plata. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es el que un pastor coge y mande plata para acá, y mande más plata, y mande más plata. Y siempre pacte. Y está enfermo, entonces venga, pues quiere que ore por usted, entonces venga y siembre 1 millón de pesos, 2 millones, en fin. Y para que haya sanidad, olvide, ese no es el evangelio de Cristo, no es. Eso es gente aprovechada. El evangelio de Cristo, hermano, la verdad es que se predica muy poquito hoy en día. O sea, muy poquito se predica de nacer de nuevo. Muy poquito se predica sobre el pecado. Muy poquito se predica de vivir en santidad. Pero la verdad, hermano, Jesucristo no vino a predicar un evangelio popular o un evangelio que le agrade a los pecadores. No. Es más, muchos escuchan el evangelio de la Biblia y cuando se dan cuenta que este evangelio exige dejarlo todo. Este evangelio, hermano, exige cambio de vida. Cuando se dan cuenta que exige negarse a sí mismo, que exige tomar la cruz y seguir a Cristo, entonces muchos prefieren no seguir a Cristo. Pero ese es el evangelio de la Biblia. Amén. Vuelvo y retomo lo del joven rico. El Señor le dijo que lo dejara todo. Bueno, eso era lo que quería decirle, hermano, que vendiera todo, escúcheme. Pero se lo digo a él en particular. No es que nosotros tengamos que vender casas y tierras y la motico. No. Amén. Dejarlo todo, hermano, es dejar la vida de pecado. Eso es dejarlo todo. Amén. Dejar esa vieja naturaleza. Entonces, cuando el joven rico escucha lo que Jesús le dice que haga, el joven rico se va. No quiso escuchar más a Cristo. Pero yo quiero que usted note algo. Jesús no corrió detrás de él para rogarle. Ay, venga, joven. Ay, no se vaya, venga, no sea malito, sígame. No. Amén. No corrió para rogarle. De hecho, Jesús no hizo ningún intento por detenerlo. ¿Sí o no? Usted lee la Biblia y no hizo ningún intento, él se fue. Entonces, Jesús no le dijo, venga, no se vaya, le voy a bajar un poquito el mensaje. Bueno, está bien, entonces no deje todo, ¿sí? No se vaya para que siga diezmando. Hermano, escúcheme, el fracaso de muchas iglesias
o el fracaso de muchos pastores consiste en no confrontar a las personas con su realidad, ¿sí? Con su verdadera condición. No los confrontan con el pecado. Por eso es que usted ve mucha gente, hermano, que supuestamente es cristiana, pero viven como paganos. Hoy en día, hermano, usted ve que mucha gente ayuna, pero repito, siguen con sus pecados. Hay hasta discotecas cristianas. Hay gente que bailando alabanzas emparejados ahí en el altar, ¿sí? Se escuchan tantos escándalos hoy en día por eso, porque no han entendido, hermano. Es imposible que alguien sea salvo si no se arrepiente de corazón. Ese es el punto. Si no se arrepiente, es imposible que alguien diga soy cristiano y que no tenga una convicción de pecado. Entonces, el núcleo del evangelio es el arrepentimiento para vida eterna. Todos los hombres que tuvieron un encuentro con Jesucristo experimentaron un cambio, una transformación en su vida. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando vio el poder del Señor, escúcheme, sobre la naturaleza, hermano, se humilló, o sea, Dios reconoció su condición de pecado. Mire lo que dice Lucas capítulo 5. Versículo del 1 en adelante, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ya venían de pescar, había amanecido, y bueno, ya venían de pescar, estaban lavando las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, o sea, Jesús entró a una de las barcas, que era de Simón, de Pedro, todavía no se llamaba Pedro, Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mejor dicho, ese era el altar de Jesús, una barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Bueno, recuerden que Pedro era un pescador, hermano, experto. Él sabía que de noche es que se puede pescar. Sin embargo, aunque ya había amanecido, dice: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, era tanta la cantidad de pescados que la barca estaba que se hundía ya de peso. Viendo esto, o sea, ese milagro, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? Y así mismo, versículo 10. Y asimismo, o sea, se ha apoderado ya el temor en Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Fíjese, dejándolo todo. O sea, lo siguieron. Si alguien no está dispuesto a dejarlo todo, bueno, es porque no acepta el llamado que Jesús le hace. ¿Lo acepta usted? ¿Está dispuesto a dejarlo todo? Porque con Dios es todo o nada. Reitero, cuando la Biblia dice que lo dejaron todo, no se refiere a sus pertenencias materiales, sino a su estilo de vida. Cambiaron sus vidas, reconocieron su condición de pecadores. Dejaron ese estilo de vida pecador. Entonces, cuando Pedro ve el milagro que hace Jesús, algo pasó en la vida de Pedro. ¿Sí? Se miró cara a cara con el Señor y se dio cuenta de su condición de pecador y prefirió tirarse al mar. Por eso digo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pablo digo que Cristo vino a salvar a los pecadores, digo, de los cuales yo soy el primero. O sea, reconoció Pablo también su condición de pecador. Isaías digo: ¡ay de mí! Que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Señor. El profeta Isaías también lo reconoció. Job digo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso que era un hombre justo.
Dice, pero él dice, por lo tanto me arrepiento. Me duele haber dicho cosas que no debí haber dicho. Entonces, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A prosperar el negocio? ¿Que usted venda más, que se haga rico? ¿A darnos casas quintas, carros de lujo? ¿A eso vino Cristo al mundo? ¿A hacernos ricos, a complacer todos nuestros deseos? ¿A eso fue el que vino? ¿Ese es el evangelio de la Biblia? No. Jesucristo vino al mundo para mostrarnos que somos pecadores. Y vino a hacernos un llamado al arrepentimiento. Yo quiero que usted vaya al cielo, pero escúcheme, aún más. Yo como pastor deseo llevar a las almas al cielo, claro. Pero mi deseo, hermano, no es comparable con el de Jesús. Amén. No es comparable. Mi deber es predicarle la palabra. Mi deber es enseñarle con toda mi alma, con toda sinceridad, el evangelio. Ese es mi deber. Y lo hago con todo amor. Escuchen, pero si usted rechaza a Cristo, si usted dice que va a la iglesia, si usted dice que es cristiano y vive una vida llena de pecado, está a tiempo de arrepentirse. Está a tiempo realmente de tener una vida transparente delante de Dios. Es más, ese fue el primer mensaje que Cristo predicó cuando empezó su ministerio. Fue el primer mensaje también de los apóstoles. Y sigue siendo el primer mensaje, el mensaje de todos nosotros. Arrepiéntanse, arrepentidos. Vamos a vivir en santidad delante de Dios. Por favor, iglesia, vamos a vivir con rectitud delante de Dios, como hijos de Dios. Amén. Cuando Juan el Bautista vio que los fariseos se acercaban para ser bautizados por él, él les decía, hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y no solo Juan el Bautista, el mismo Cristo fue duro con los fariseos. O sea, ya lo explicamos, con gente que se creía más justa que los demás. Él les decía, sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Entonces, los mensajes más duros de Cristo fue precisamente, hermano, con ese tipo de personas. Mateo 11:20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Escúcheme, no se habían arrepentido. Entonces, Jesús hizo muchos milagros, pero la gente no se había arrepentido, ¿verdad? Y déjeme decir algo importante, escúcheme. Aunque una persona reciba un milagro, eso no garantiza que va a ser salva. ¿Sí o no? No garantiza que una persona puede recibir un milagro y sin embargo no seguir a Cristo. ¿Sí o no? Y si no, le pongo un ejemplo. Acuérdense que habían 10 leprosos. 10. Los 10 se le acercaron a Cristo y le dijeron que los sanara. ¿Cuántos de esos están en el cielo? 1. Los otros 9 perdieron el alma. Fueron sanos, pero eso no garantizó que siguieran a Cristo. Por eso, mi amado hermano, claro, oramos por sanidad. Hemos visto milagros, los seguimos viendo. Sí, creemos en los milagros de Jesús. Pero, hermano, eso no salva el alma. Eso no salva el alma. Lo que salva el alma, hermano, es arrepentirse y entregarle la vida a Jesucristo. Eso sí. Mire lo que Jesús les dice. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. O sea, 2 ciudades, ¿verdad? Les dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran ustedes arrepentido en silicio y en ceniza. Por lo tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, era la Nueva York de aquella época. Tú que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué había en Sodoma? Gente pervertida, gente alejada de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que la gente de Capernaum era peor que la gente de Sodoma.
Hermano, tremendo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba ahí en Capernaum. Lo estaban viendo. Él estaba haciendo milagros. Ellos estaban oyendo el evangelio de la boca del propio Cristo. Sin embargo, lo rechazaron. Por eso el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para Capernaum. O sea, para la gente que habitaba en Sodoma será más tolerable el castigo que para la gente de Capernaum. ¿Sabe de qué habla eso? Que en el infierno hay diferentes niveles de castigo. Bueno, pero yo quiero concentrarme un momento en el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Mateo 11, 25. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, estas grandes verdades, las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los sabios aquí? Bueno, los sabios, hermano, escúcheme, son los que son como los habitantes de Corazín y de Betsaida y de Capernaum. O sea, gente, hermano, escúcheme, que se cree muy inteligente, muy sabios en su propia opinión, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. ¿Verdad? Aunque hay un título arriba en el versículo 25, el tema no se corta, el tema sigue. Dice, entonces los sabios representan a los que se creen inteligentes, como para estar buscando a Dios y arrepentirse de sus pecados. Los ateos se creen muy sabios, ¿verdad? Entonces, esta gente que se cree más justa que los demás representa a esos sabios. ¿Y quiénes son los niños? Aquí los niños se refiere a los que creemos el evangelio. Amén. Jesús dijo, el que no se haga como un niño no puede ver el reino de Dios. Si usted le dice a un niño que Cristo lo ama, el niño cree. Si usted le dice a un niño que Cristo va a regresar por segunda vez, el niño lo cree. ¿Verdad? El problema es cuando ya deja de ser niño y empieza a crecer. Ahí ya empieza a rechazar todo lo que ha creído. Porque ya, ¿verdad? Entonces, en este pasaje, niños son todos los que reciben el evangelio. Y Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, ¿verdad? De los que se creen muy inteligentes o muy santos para buscar a Dios, y la revelaste a los niños, a los que creen. Versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces, y mira el verso que sigue, 28, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este pasaje es uno de los pasajes que ha sido mal enseñado. Sí, este pasaje, escúcheme, lo hemos usado para darle fortaleza al que tiene muchos problemas. Y se puede usar, se puede, pero escúcheme, el verdadero contexto, ¿verdad?, del versículo de venid a mí todos los que están trabajados y cargados, se refiere a los que estaban cansados de buscar la paz a través de su propia fuerza. ¿Sí? Querían encontrar la paz con Dios, pero por méritos propios. Esos sabios, ¿verdad? Esos que se creían muy sabios y muy entendidos, a esos es que Dios les dice, vengan a mí, que están trabajados y cargados, vengan, ¿verdad? Los que estaban cansados eran los que querían llegar al cielo a través de sus propios esfuerzos. Por eso nunca iban a encontrar la paz con Dios. Entonces, a eso Jesús les dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Se cree usted muy sabio, muy inteligente, muy justo? Va a seguir cargado. Va a seguir ahí usted con la misma angustia y la misma falta de paz. Ríndale su vida a Cristo. Lleve el yugo del Señor, que dijo el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, la religión y las obras muertas son como un yugo, ¿verdad? Nunca van a acercar a nadie a Dios. Al contrario, lo alejan. ¿Por qué? Porque cuando alguien ayuna casi 100 veces al año, cuando alguien cumple la promesa de no comer carne por una semana, no se emborracha por unos días, ¿verdad? No fornica por un tiempo, entonces se siente bien y cree que con eso agradó a Dios. Pero no, Señor. Dios nos llamó al arrepentimiento, no por unos días, no por unas semanas, ni siquiera por unos meses o años. Nos llamó al arrepentimiento siempre.
Concluyo con esto, escúcheme. Por eso es que el Señor dice, llevad mi yugo, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el descanso para esa persona que está trabajada y cargada? El descanso del alma. Ese es el descanso que Cristo ofrece. El descanso del espíritu. La Biblia dice, justificado pues por la fe, hallaréis paz para con Dios. Cuando nosotros entendemos, hermano, esa gran verdad, descansamos. Descansamos en Dios. Porque no es por lo que usted haga, es por lo que Dios ya hizo por usted. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor por su palabra. Dele gracias. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, sí. El Señor vino a buscarnos a nosotros para salvarnos. Pero es fundamental, hermano, reconocer que no somos justos. Que reconozcamos que somos pecadores. No somos más santos que los demás. Mateo lo reconoció, Pedro, Juan, Jacobo, Isaías, la mujer samaritana, lo reconocieron. ¿Lo reconoce usted? ¿Quiere usted reconocer su pecado delante de Dios? Cierre sus ojos, hermano. Reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios maravilloso, aunque llevamos años en el Evangelio, aunque somos cristianos, Señor, nunca, Señor, vamos a perder de vista nuestra actitud, Señor, de arrepentimiento. Ayúdanos, ayúdanos. La Biblia dice que nos prosperaremos, Señor, aleluya, en la medida, esa es la enseñanza de la Biblia, en la medida, Señor, en que nuestra vida también, Señor, es pura delante de ti, oh Dios. La clave para recibir la verdadera prosperidad es vivir agradando a Dios. Ayúdanos, Señor. La Biblia dice que el justo, eso dice la palabra del Señor, que el justo resplandecerá como la palmera. Aún en la vejez daremos fruto. Señor, vale la pena seguirte, vale la pena llevar una vida de santidad delante de ti, una vida de integridad, Señor, delante de ti, oh Dios. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en esta hora. Oh Dios maravilloso, mil y mil gracias, Padre, por tu palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Tú eres fiel, fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Oh Dios, confesamos nuestros pecados. Si usted ahí, hermano, donde está, puede usted decirle a Dios ahí, en su mente. Gloria a Dios, tal vez no quiere que nadie lo oiga, pero puede decirle en su mente, amén. Señor, perdóname por esto, y por esto, y por esto, por aquello. Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno, hermano, escúcheme, se arrepiente, alcanza la misericordia de Dios. A ese sí oye. Amén. Entonces, Dios mío, Dios Todopoderoso y Eterno, escucha la confesión de mis hermanos, escúchales, Señor. Dios, límpiales, Padre, en el nombre de Jesús. Oye nuestra oración en esta hora. Óyenos, Señor, aleluya. Y habla nuestra vida, Padre. Redargúyenos, exhórtanos, Señor. Oh Dios maravilloso, llévanos a una vida de arrepentimiento delante de ti, Señor. Una vida, un cambio de mentalidad en cuanto al pecado, Dios amado. Una vida de rectitud, de integridad, de santidad, Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Antes de terminar, hermano, quiero hacer un llamado. Escúcheme. Si usted quiere aceptar a Jesucristo en su corazón. Si habrá alguno que quiera aceptar a Cristo, gloria al Señor. Habrá alguno que en esta hora quizás, alabado sea el nombre del Señor, quiera recibir a Cristo, que ha escuchado esta palabra y ha reconocido, sí, yo necesito a Jesús. Sí, yo soy pecador y yo necesito arrepentirme del pecado. ¿Sabe, mi amado hermano? Dios puede perdonarle cualquier pecado que usted haya cometido. Amigo que me oye en cualquier parte, donde usted se encuentre, quiere entregarle su vida a Cristo, yo quiero orar por usted. Amén. Quiero llevarlo a que usted le entregue su vida a Cristo en esta hora. Mire que Jesús no le ruega, no ruega. Amén. Le digo a Leví, sígueme. En esta hora, ¿qué le dice Cristo? Sígame. ¿Quiere seguirlo? ¿Cuál es su respuesta? Si lo quiere seguir, yo quiero orar con usted. Amén. Dígale allá donde está. Padre que estás en los cielos. Dios Todopoderoso y Eterno, he escuchado tu palabra. Y en esta hora me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi maldad.
Te acepto como Señor de mi vida, como mi Salvador. Perdóname, Señor. Dejo la jactancia, el orgullo a un lado y reconozco mi pecado delante de ti. Y te suplico, Señor, que me escribas en el libro de la vida para que cuando yo muera, yo pueda entrar en tu presencia. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, hoy decido seguirte. No voy a ser como el joven rico. Voy a ser como aquella mujer samaritana. Voy a ser como aquel pescador, Simón, Pedro. Voy a ser, Señor, aleluya, como Leví, que decidieron seguirte. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por entrar a morar en mí, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, por favor, escríbanos. Amén, escríbanos. Y vamos a estar orando por usted. Vamos a estar orando por su vida. Gloria a Dios. Aquí voy a pedirle por favor a mi esposa que hay unas oraciones acá que los hermanos han hecho. Gloria a Dios. Ella me va a ayudar con estas oraciones. Así que, gloria al Señor. Ella ya se está acomodando. Usted sabe que esta transmisión es en vivo, ¿verdad? Entonces, ella le voy a pedir el favor que por favor me ayude. Amén. Amén, así es. Bueno, hermanos, qué alegría que podamos escuchar la palabra del Señor. Yo creo que hoy Dios nos habló a todos. Amén. Vamos a orar, hermano. Aquí tenemos unas peticiones. Al principio oramos también por un joven, por un señor que está en la UCI, está delicado, le dio COVID, mi hermano, y la verdad que el diagnóstico que tienen los médicos es que no es muy bueno, pero creemos que Dios puede hacer un milagro. Amén. También por nuestro hermano Manuel Arroyo, por su mamá también, están con fiebre. Hermano, usted sabe que esta situación es difícil. Por ejemplo, quiero contarle esta mañana, a Angie le dio como se colocó como roja y broto, hermano, y me asusté, la verdad que sí, y gracias a Dios confiamos en el Señor, pero no, fue pasajero, por decirlo así. Entonces, mi hermano, oremos por esos hermanos que se sienten así como enfermos, que se sienten con esa necesidad para que Dios haga un milagro. También queremos orar por el empleo de Edison. Amén. El Señor sabe quién es Edison, así que orar por el empleo de él. Vamos a orar también por unos resultados de unos exámenes. Hay hermanos que están esperando el resultado de exámenes médicos. Amén. Vamos a orar también, hermano, por los oyentes, mi hermano, y esta oración que ojalá esta semana sea también oración por cada persona que escucha esas transmisiones. Vamos a orar. Dios los conoce, mi hermano. Vamos a decirle, Señor, toca esas vidas, haz un milagro en ellos, amén. Y vamos a orar también por todos nuestros hijos, amén. Así que, mi hermano, son peticiones generales y, querido amigo, usted tiene su petición, déjela en el chat. Nosotros vamos a seguir orando por esas peticiones. No sé si se me queda alguna otra petición, pastor. No, amén, creo que no. Bueno, así que mi hermano, vamos a orar por cada una de estas peticiones y si Dios responde, también escríbanos en el chat, mi hermano, dígale, Dios obró, porque debemos ser agradecidos y darle la gloria al Señor. Vamos a orar por estas peticiones. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, nos acercamos a ti confiadamente, Rey. Gracias, Señor, porque hoy pudimos, Señor, escuchar tu palabra, pero también adorarte, bendecirte y algo hermoso, Señor, congregarnos desde la distancia con nuestros hermanos, comunicar desde un chat de texto, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros, de cada oyente que escucha esta palabra, Señor. Y esta palabra va a quedar en el tiempo, porque mañana también la pueden escuchar, pasado mañana también. Oh Dios, tú estás obrando de manera sobrenatural en cada vida. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu poder, tu respaldo, porque hemos orado, Señor, por peticiones y en tu misericordia, Rey, tú has orado. Gracias, Señor, pero necesitamos más de ti. Hay una familia, Dios, que tienen este hombre enfermo allá en la clínica, en la UCI, Señor. Los médicos no han dado un buen diagnóstico, pero creemos, Señor, que tú puedes sanar, creemos que tú puedes hacer un milagro en la vida de este hombre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en la vida de nuestro hermano Manuel, en la vida de su mamá. Señor, tú puedes llevarte esa enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, lo pedimos. Cada hermano que está enfermo, quien ahora está esperando resultados de exámenes,
Por favor, Cristo, sana. Lo rogamos, lo creemos a ti. Por el empleo de Edison, Señor, tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor, en sus vidas. Dios mío, haz un milagro, no detengan la bendición para ellos, para su familia. Tú conoces la situación, Dios, que están atravesando. Espíritu Santo, yo te ruego que tú consueles, pero también, Padre, en el nombre de Jesús, obra con poder y milagro, Dios. Bendice cada oyente que escucha las transmisiones. Por favor, Señor, opera en ellos el milagro del nuevo nacimiento, Rey. Y queremos dejar también la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan de ti. Ayúdanos, Dios, a ser un buen ejemplo cada día, a hablarles de ti, que ellos empiecen a conocer ese Dios bueno y maravilloso que eres tú. Cada petición de los hermanos que están en el chat, Señor, también de las peticiones aún que han dejado antes, por favor,